posibilidad de hacer una conferencia, en un ciclo de conferencias, que bueno, para decir, es la primera que me ofrecen una cosa así, o sea, no... bueno, pues nada, acepté y le dije, ¿qué quieres que hable? Pues lo que tú quieras. Ya, pero es que yo soy cirujano vascular, yo una charla de medicina me resulta un poco interesante, me parece que a la gente de la comarca le parece un rollo o incluso desagradable, ¿no? No, pues busco un tema, pues bueno, pues se me ocurrió darle una vuelta un poco al lado un poco más humanista de mi profesión, ¿no? Y entonces, pues ahora les contaré por qué de este título. Efectivamente, yo soy cirujano vascular, trabajo en el Hospital de la Paz y también tengo actividad en otros hospitales en Madrid, sobre todo en el ámbito de la sanidad privada. Pero vamos, esa no es doy clases también en la Facultad de Medicina, en la Universidad Autónoma, pero no son las mejores cosas de mi currículum. Lo mejor que tiene mi currículum son mis amigos, ¿no? En este caso, un amigo especial, el padre de Siré, que es el que me ha traído aquí. Esta es una foto de mi hospital. Las torres las reconocerán de la ciudad de Madrid, pues el Hospital de la Paz está justo debajo de las torres y pegadito a él, ese edificio plano, esa es la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma. Es un hospital que tiene casi 60 años, que tiene una tradición y una escuela muy consolidada, de reconocido prestigio nacional e internacional, y que también tiene una mirada puesta en el futuro. Ahora estamos inmersos en el proyecto de renovación del hospital completamente. Literalmente se construye un hospital nuevo donde estaba el viejo, y eso en teoría empieza las cosas el año que viene. Pero no es el mejor sitio, es mi primera casa, me temo, pero mi segunda casa está aquí, en Redonda, donde tenemos la suerte de pasar los veranos viendo el cabo de Finisterre, ¿no? Entonces, bueno, esta es una foto mía, soy yo, hace 10 o 12 años operando con mi padre. Mi padre también es cirujano vascular, o sea que no solo vengo de una escuela hospitalaria, ¿no? Sino que además, bueno, pues en casa he seguido los pasos de él, que también veranea con nosotros en Redonda. Y sin más introducción, pues les cuento el miedo. Hace unos años, estando yo ejerciendo de médico adjunto todavía, de cirugía vascular, me encontraba en quirófano haciendo una cirugía que es un poco desagradable, pero que bueno, pues que nos toca a nosotros hacer, ¿no? Es una amputación. Estaba haciendo una amputación de una pierna, un paciente que tenía cáncer, ¿no? Y en un momento dado, un compañero mío, el doctor Estefano, entró en quirófano, con un tono serio, preguntó en voz alta, ¿estás seguro de que esa era la pierna enferma? Mi cerebro tardó una milésima de segundo en procesar la pregunta y en asegurarse la respuesta, ¿no? Pero esa milésima de segundo, durante esa milésima de segundo, también un escalofrío recorrió mi espalda. Claro, solo ante la idea de poder cometer ese error, pues impensable, pues tuve un momento de pánico. En otra ocasión, estando yo en casa preparándome para ir a un congreso a Estados Unidos, me avisaron desde el quirófano de ginecología, me llamaron por teléfono, que se había producido una desgraciada lesión de la vena ilíaca en el transcurso de una laparoscopia de una paciente joven que le estaban interviniendo de una patología benigna que yo no recuerdo. Le indiqué a mi compañero por teléfono que no solo no estaba de acuerdo, sino que además me era imposible atender a esta llamada, puesto que tenía un vuelo. Me tenía que ir al aeropuerto en el transcurso de las siguientes horas, o lo que fuera, ¿no? La respuesta del jefe de anestesia, que estaba a cargo de ese quirófano, fue que por favor anulara el viaje si fuera preciso, pero no había otra posibilidad de que fuera a echarles una mano. Entonces, cuando llegué, el doctor Colón, el experimentadísimo jefe de anestesia, me dijo que me lavara directamente, que no entrara ni a preguntar, que me lavara. Lavarse es cuando los cirujanos
antes de entrar en el quirófano, pues nos preparamos y nos vestimos con unas ropas y unos guantes estériles para poder acceder en condiciones estériles al quirófano. Entonces, bueno, yo entré y los ginecólogos estaban conteniendo la hemorragia, apretando, y todo parecía más o menos tranquilo, ¿no? Tuve miedo, por supuesto, tuve miedo en ese momento. También es verdad que era un cirujano más joven, pero también tuve mucha suerte, porque tardé como 10 minutos, o a mí me pareció poquísimo, en reparar mediante sutura directa el desgarro venoso. Y antes de terminar la sutura, ya cuando parecía que todo estaba pues encaminado, ¿no?, hacia la resolución, le pregunté al doctor Colón, le pregunté al anestesista: pareces tranquilo, ¿no? Le dije: ¿habías sangrado mucho? Y el doctor Colón me contestó: chaval, la profesión va por dentro. Y eso me impactó mucho, ¿no? Porque bueno, yo le veía muy tranquilo, pero efectivamente, claramente antes de que llegara yo lo habían pasado muy mal. La paciente salió viva del quirófano, se recuperó sin más incidencias que el susto que se llevaron sus familiares, que sí que supieron del asunto durante el proceso, y ya no se enteró. Días después de este incidente, al volver a trabajar, por cierto que me pude ir a Estados Unidos, porque me dio tiempo a coger el avión, no tuve problema, me encontré en mi consulta con una caja de botellas de vino que me regalaba la ginecóloga que estaba al cargo del quirófano, con una nota de agradecimiento, porque según me rezaba, había pasado uno de los peores momentos de su vida cuando se produjo el accidente. Son dos ejemplos distintos, pero muy reales, de lo que sucede en la vida profesional de un cirujano. En ambas situaciones, el denominador común es el miedo que se pasa en quirófano, miedo que surge de la responsabilidad del mayor acto de confianza que hay entre un paciente y su médico, que es el acto quirúrgico. Podría contar muchas situaciones relacionadas con esto, con el acto quirúrgico, que me han ocasionado miedo. Tantas situaciones les podría contar que ya podría decirles también que es parte de nuestro trabajo. No es nada infrecuente en mi servicio, en el hospital, el escuchar la expresión: me he dejado la coronaria derecha en tal o cual intervención. Es una frase que muchos compañeros de mi equipo muchas veces pues decimos. Entonces, ¿por qué esta charla? Bueno, pues, verán, a medida que aumentaban mis responsabilidades como cirujano vascular, primero como residente mayor, jefe de residentes, luego como adjunto joven y más tarde como adjunto senior y ahora como jefe de sección, yo me sigo considerando joven, pero bueno, en realidad ya soy de los más experimentados de mi servicio. Fui notando cómo ciertas sensaciones y sentimientos con respecto a mi profesión iban madurando, iban cambiando. En este contexto llegó a mis manos un regalo de la abuela de mi mujer, de nuestra querida abuela Luca, y era el discurso de apertura del año académico, el curso académico 1997 de la Real Academia de Medicina, Nacional de Medicina, que lo leía el excelentísimo doctor don Diego Figuera y Merich. Este discurso llevaba por título: el cirujano contra sus fantasmas, el miedo, la decisión y la denuncia. El doctor Figuera fue catedrático de la Autónoma, la universidad donde, como les he comentado, yo trabajo, y uno de los padres de la cirugía cardiotorácica de nuestro país. Y además fue un hombre hecho a sí mismo, que llegó a catedrático viniendo de unos orígenes muy humildes. Tiene una vida interesantísima que también tuve la ocasión de leer gracias a la abuela de Luca. Diego, como lo llamaba ella, fue en vida amigo íntimo de su hermano, el tío Manolo Varela, de raíces profundamente gallegas, de Noia, para ser precisos. Y también fue un ilustre cirujano, un ginecólogo muy importante del siglo XX madrileño, y también hijo de catedrático de ginecología, de un catedrático de ginecología de la Universidad de Santiago de Compostela, ¿no? O sea, de alguna manera se cierra el círculo. Este discurso que les muestro me apasionó, por lo que tocaba a esos mis sentimientos de los que hablaba, esas sensaciones con respecto a mi profesión, y este discurso será mi guía durante esta charla. Mi objetivo final con esta charla es trasladar a la sociedad, a ustedes, la realidad que vivimos los cirujanos.
ya que a veces pienso que a la sociedad se le olvida que somos seres humanos, que tenemos nuestros afanes, nuestras preocupaciones y aspiraciones, pero que tenemos un denominador común, y es que tiene que ver con la vocación de servicio y ayuda al enfermo. Esa vocación que nos impulsa a estudiar medicina y que también es verdad, de vez en cuando necesitamos recordar y a veces rehabilitar, porque pasamos miedo y es bastante desagradable. Bueno, pues, ¿qué es el miedo? Bueno, la palabra miedo tiene muchos síntomas, muchos sinónimos, ¿verdad? Terror, pánico, espanto, pavor, y así hasta 75 palabras según el diccionario de sinónimos. El miedo, para la gente de la calle, es un estado de la mente provocado por circunstancias adversas que conducen a una cierta conducta para tratar de evitarlas. ¿Pero qué circunstancias? ¿Qué conductas? Podemos distinguir dos tipos de miedo. El que siente un individuo ante una amenaza, intimidación o agresión producida por otro individuo o por un animal. Y el miedo que sucede ante situaciones personales comprometidas, difíciles o peligrosas, bien sea por flaqueza de ánimo o bien por la situación psíquica del sujeto que lo padece. A este segundo miedo se le llama miedo recóndito. Este miedo recóndito, que veremos luego, puede ser el que sufren los cirujanos. El miedo como respuesta a una agresión. En la evolución de las especies, el miedo es un legado que facilita la supervivencia. Nos pone a punto para la acción rápida frente al peligro y nos alerta para actuar de modo adecuado ante la situación de estrés. Por todos es sabido que hay personas más miedosas que otras. ¿Tendrá que ver eso con la herencia genética, con la educación, o con las experiencias previas o el ambiente? Intuitivamente, todos los que estamos aquí sabemos lo que es el miedo y tenemos conciencia de su existencia, sabemos lo que es el miedo. Pero el miedo es muy difícil de medir, pero se puede medir. Hay modelos animales que han buscado la forma de medir el miedo. Un método ampliamente utilizado en la psicología experimental ha sido estudiar, esto es así, ¿no? Perdónenme, pero ha sido estudiar la frecuencia y el grado de defecación de un animal, generalmente la rata, sometido a distintas situaciones de agresión, estrés o insultos de diversos tipos. Cagarse de miedo es una expresión muy popular. Nuestro refranero recoge esta realidad. Al que de miedo se muere, con cagajones le hacen la sepultura. En el Quijote, en la lectura de los batanes, el ruido de los mazos de batán en lo tenebroso de la noche hace que el miedo le provoque a Sancho una descomposición de vientre. Don Quijote, que tenía buen olfato, se aprieta las narices con los dedos y le dice a Sancho con voz nasal: «Paréceme, Sancho, que tienes mucho miedo». «Sí tengo», respondió Sancho. «Mas, ¿en qué lo echa de ver vuestra merced?» «En que ahora hueles y no a ama», respondió Don Quijote. «Bien podría ser», dijo Sancho, «mas la culpa es de vuestra merced, que me trae deshoras por estos no acostumbrados pasos». Hall y Prodcast llegaron a la conclusión, estudiando ratas sometidas a estrés, que en el miedo experimental el factor herencia podía suponer hasta el 50%, y que la defecación bajo estrés era un buen método de medida del miedo. Parece ilógico pensar, basados en nuestra propia experiencia vital, la que todos tenemos, que la herencia genética es un factor cuanto menos importante a la hora de sentir miedo para los seres humanos. ¿Deberíamos tener esto en cuenta a la hora de seleccionar a los bomberos, a los pilotos de avión o, por qué no, a los residentes de cirugía? Schwartz y sus colaboradores hicieron el estudio a la inversa. Estudiaron, mediante pruebas de valor comprobado, la personalidad de 110 médicos, 25 de medicina general, 35 de especialidades no quirúrgicas y 63 de cirugía. No sé si hay algún médico en la sala. El resultado de este estudio mostró que los cirujanos formaban un grupo homogéneo, eran especiales, tenían un distinto temperamento y distinta personalidad, y concluían que algunos factores y cualidades a veces no conocías incluso por los propios interesados, pero sí que salían a la luz en las pruebas,
podrían ser útiles para la orientación profesional del propio médico. Características del miedo. El miedo provoca un conjunto de reacciones que aparecen de modo simultáneo o sucesivo. Algunas de estas reacciones son visibles, otras las llamamos sentimientos internos y otras son cambios fisiológicos. Según el predominio de unas y de otras, se pueden distinguir dos tipos de miedos: el de tipo paralizante y el tipo sobresalto y huida. En ambos casos se produce taquicardia, esto que es que el corazón late más deprisa, temblores incontrolables, sequedad de boca, como la que tengo yo ahora, por el miedo que me supone estar hablando en público. Sequedad de boca, sensación de náusea en el estómago, sudoración fría y urgencia urinaria o digestiva. En sangre se pueden detectar un aumento del cortisol, que es la hormona del estrés, y de las catecolaminas, que son unas sustancias, la adrenalina y la noradrenalina, que les sonarán, que también son sustancias que se relacionan con las situaciones de estrés. Todo esto, todo este mejunje de cambios fisiológicos, se produce orquestado por una parte del cerebro que se llama sistema límbico. El sistema límbico, o sistema emocional del cerebro, es el encargado de recibir los estímulos emocionales, analizarlos y producir una respuesta orgánica general, que son las manifestaciones del miedo, ante la situación originaria, la situación estresante. Esta respuesta del organismo tiene dos vías fundamentales, que son el sistema nervioso vegetativo, que es el núcleo motor dorsal del vago, y por la vía neurohormonal, que es más consciente. Todo este entramado de estímulos y reacciones se comprende muy bien para el primer tipo de miedo, ¿no? Se comprende muy bien, que es el que se produce en respuesta a una agresión, ¿no? Hace un rato yo, cuando llego a mi casa con la compra, venía el perro del vecino y ya entraba y me ha ladrado. Pues me ha generado un momento de estrés porque es un perro grande. La amenaza de un arma, de una fiera, o el borde del precipicio, estar al borde del precipicio, son estímulos bien definidos, que inician algo muy conocido por la experiencia de cada uno, ¿no? Un síndrome de respuesta emocional con todo el cortejo de síntomas que mencionaba antes. Pero como veremos a continuación, el otro tipo de miedo, que se produce en situaciones personales comprometidas o adversas, pero sin que se produzca una agresión, tiene unos estímulos mucho más sutiles. No afectan por igual a todos los individuos y provocan reacciones emocionales muy desiguales, que dependen muy especialmente de la personalidad. Este tipo de miedo es el que experimenta el cirujano. El miedo que aparece sin una amenaza es un miedo aprendido, no es innato, que se relaciona con el conocimiento o con la memoria de experiencias previas. A veces se ha ido desarrollando con la educación o con el ejercicio de un determinado trabajo o profesión. Los estímulos, como decía antes, son mucho más sutiles, puramente psíquicos. Pero el mecanismo de evaluación y respuesta cerebral es muy parecido al miedo ante una amenaza como el que hemos descrito. Profesiones con miedo. Es comprensible, todos es sabido, es natural, que los pilotos de aviación, los paracaidistas, los escaladores, los que desactivan explosivos, los astronautas, incluso los actores, a mí se me ocurrían los futbolistas también, tengan este miedo de recognición. Aunque algunas, a mí me parece que hay que hacer diferencias, ¿no? Porque el futbolista no se juega la vida, pero sin embargo el bombero o el piloto de avión tiene miedo pero por la tripulación, pero también por sí mismo, ¿no? Se ha demostrado en todas estas profesiones y situaciones una activación del sistema límbico y del locus ceruleus, que es otra parte del cerebro, que provocan un aumento de la secreción de estas hormonas, catecolaminas, un aumento del gasto cardíaco, la dilatación de las pupilas. También se han medido todas estas reacciones en cirujanos, en los que incluso se ha descrito un mayor índice de isquemia coronaria. La isquemia coronaria es el infarto de miocardio, el infarto al corazón. Los cirujanos son una profesión de riesgo para tener estos eventos. Personalmente, yo tengo la experiencia, he vivido que como a mí hace 8 años, pues tendría 37.
al ir a hacerme un seguro de vida, por el hecho de mi profesión me aplicaban un sobrecoste a la prima muy significativo. Incluso una compañía se negó a hacerme el seguro de vida porque en la analítica que me hicieron salía el colesterol un poquito alto y ya eran 2 factores de riesgo para tener un infarto del miocardio. No había cumplido 40 todavía. Me pareció dramático que no me quisieran hacer un seguro de vida a esa edad. Demianov colocó, es un autor ruso, colocó un Holter. Un Holter es el electrocardiograma que se coloca a las personas durante 24 horas para ver las alteraciones del ritmo cardíaco a lo largo de un día entero. Pues le colocó un Holter durante 24 horas a 12 cirujanos de 45 años de media. Cirujanos jóvenes, no muy jóvenes, ya con experiencia, pero tampoco serios, tampoco muy mayores, o con patología cardíaca esperable, ¿verdad? Estos cirujanos tenían una experiencia del entorno de los 11 años y demostró en este estudio que se producían alteraciones del ritmo cardíaco durante las intervenciones quirúrgicas y demostró que había extrasístoles y taquicardias en todos los sujetos a los que les había colocado el Holter. Incluso en casi todos ellos se producían alteraciones del segmento ST y un aplanamiento de la banda T. Estos son 2 signos de isquemia coronaria. Son sutiles cambios en el electrocardiograma que ya orientan hacia una situación de estrés del corazón que le está produciendo incluso daño miocárdico. Si esto lo llega a saber mi mujer, no sé yo si estaría aquí hablando. Lo malo del cirujano ante la situación de miedo o estresante que sucede en el quirófano es que ni puede huir, ni puede quedarse quieto ni paralizado. En los vuelos de combate, el miedo del piloto disminuye a medida que éste considera que tiene la situación dominada. Y lo mismo pasa en el quirófano. Los cirujanos vasculares, por ejemplo, en mi servicio, solemos comentar que nuestro estrés baja mucho, se modera, cuando tenemos un buen clampaje aproximado. ¿Esto qué es? Nosotros trabajamos con los vasos sanguíneos y, al igual que lo que sucede con los blanquitos de un coche, pero no podemos parar el motor, tiene que estar en marcha. Entonces, el clampaje es cuando conseguimos aislar la parte que tenemos que arreglar de la circulación. Es decir, que cuando tenemos un buen clampaje, no va a sangrar el paciente. De hecho, yo en mi quirófano suelo repetir una frase que ya le escuché alguna vez a uno de mis maestros, y es en ese punto de la intervención en el que ya has conseguido un buen control proximal y distal a la lesión. Yo suelo repetir, y les digo porque lo he aprendido de mis maestros, la frase ya no se muere. Y cuando el cirujano dice ya no se muere, pues ya se relaja un poco el ambiente. También se han estudiado los niveles de adrenalina y cortisol que descienden completamente cuando, estando ya todo bien, se desclampa, se liberan esas pinzas para aislar de la circulación esa parte que hemos reparado, y se ve que no hay fugas y se empieza lo que es el cierre de las heridas quirúrgicas. Entonces, cuando llega a este punto de la intervención, sobre todo en las intervenciones más complejas y largas, en mi ambiente, en mi servicio, pues tenemos una tradición, siempre hay un ayudante, un compañero que un día lo tienes enfrente, pero el otro día eres tú el que está enfrente de él, o sea, que te dice sal a descansar, que ya cerramos nosotros, ¿no? Este equipo que dice, esto ya pasa a un nivel de estrés, ya cerramos nosotros. Porque ellos también son conocedores en propias carnes del momento en el que se inicia ese descenso de las catecolaminas y del cortisol y se produce una flaqueza, una debilidad, y comienza en ocasiones ese dolor de cabeza, esa cefalea tensional que es tan frecuente y tan típica de los momentos posteriores a una intervención complicada. Cuando yo tengo una intervención difícil en casa, mi mujer siempre me dice, te llevas el paracetamol, te llevas un ibuprofeno, porque sabe que después me va a doler mucho la cabeza. Curiosamente, muchos cirujanos refieren que la aparición de este miedo no estaba allí siempre, que ha ido apareciendo poco a poco a lo largo de su carrera profesional. Se habla de cuando yo era más inconsciente y expresiones parecidas. Esto yo lo he visto en mi hospital y incluso el miedo que ha ido creciendo a lo largo de una carrera profesional ha llegado para algún compañero mío
resultar insalvable. Y ha tenido que dejar permanentemente la actividad quirúrgica y dedicarse a otras actividades. No ha llegado al punto de la medicina, pero sí a no poder operar por lo mal que lo pasaba. En otras muchas ocasiones, gracias a Dios, pues casi todas, la voluntad puede vencer este pánico. Un entrenamiento adecuado puede ser la clave para superar el miedo con éxito, pero también se dan casos con personalidades más miedosas que se ven obligadas incluso a cambiar de profesión. ¿Es normal que los cirujanos tengan miedo? Verán, las intervenciones quirúrgicas son un acto público. Siempre están siendo observadas por personas con mucha formación y capacidad crítica. Todo el que está dentro del quirófano tiene una gran capacidad crítica y una gran formación. Los que te rodean son profesionales de alto nivel. Bueno, entonces, pues este hecho también uno lo puede tener, ¿no? Yo siempre he dicho que es un honor que te pidan una recomendación, que te pidan que operes a algún familiar cuando te lo pides un anestesista o las enfermeras de quirófano. Para mí me resulta una cosa muy satisfactoria, es un honor, ¿no? Porque nadie como ellos saben cómo trabajas, lo que sucede dentro del quirófano. Que te lo pidan, que te pidan que tengan esa confianza, es una gran muestra de aprobación y de respeto. Esta foto me gusta mucho porque luego volveré sobre este momento, ¿no? Este es el momento en el que esta foto es a jubilado, es el jefe de cirugía pediátrica, llegó a ser muy famoso porque en mi hospital se hacen trasplantes muy complejos y este es el jefe de los trasplantes. Y el momento en el que te dabas justo antes de entrar en quirófano, para mí es un momento muy íntimo, es un momento, a mí me gusta darme solo, es un momento en el que, bueno, pues repasas por última vez los pasos que vas a tener que dar dentro del quirófano, intentas controlar tu miedo, te relajas, te aseguras que piensas que has apagado el móvil, que lo tienes que ya, de alguna manera se acaba el mundo y una vez que entres dentro del quirófano ya estás con los 5 sentidos y todo el foco puesto en lo que vas a hacer, ¿no? Este es un momento que para mí, esta foto que me la ha donado generosamente el hospital, siempre me transmite mucho, me gusta mucho. Como les decía, la cirugía es una cosa pública, ¿no? Además, el campo de trabajo del cirujano es un ser humano. Es un ser humano que puede correr peligro por la acción directa del cirujano. Antes les comentaba, yo veo una diferencia con los pilotos, ¿no? Que muchas veces nos comparan con los pilotos. Es que el piloto sí que se juega la vida, pero el cirujano en realidad no. El cirujano no se juega su vida cuando está haciendo su trabajo. Yo recuerdo hace ya unos cuantos años en un congreso en Londres, había un cirujano muy famoso se llamaba Safi, yo supongo que se habrá jubilado. Trabaja en el Baylor College of Medicine en Houston, un centro de altísima especialidad, solo hace patología óptica, ¿no? Es a lo que me dedico yo más y es una cirugía muy compleja, muy compleja, con una altísima mortalidad, ¿no? Entonces, él dio su charla, nos enseñó lo que hacían, que era una cosa como de otro planeta, con unas cifras de mortalidad muy altas, pero impensables para los demás seres humanos. Y entonces hubo alguien que le preguntó si algo así, no recuerdo bien la pregunta, no sé si le preguntó si pasaba miedo, o si le ponía respeto lo que hacía, y entonces, o si le preocupaba lo que hacía, ¿no? Y entonces el tío contestó de una manera muy fría y dijo que, bueno, que él preocupado, que el que tenía que estar preocupado era el que estaba ahí tumbado, era el paciente, que él casi seguro que iba a cenar con su mujer, pasara lo que pasara, pero el que estaba el paciente no sabía. A mí me decepcionó mucho la respuesta, me pareció una respuesta, la gente le dio la gracia, pero a mí me pareció un poco una pena. Este hombre también, en ese mismo congreso, también le preguntaron qué recomendaba a centros con menos volumen, menos experiencia que el suyo, si querían hacer ese tipo de intervención, y el tío les contestó que era mejor darle una pistola cargada al paciente.
rápido, más indoloro y sobre todo más barato. Bueno, pues tiene una personalidad quirúrgica quizá del siglo XX, más antigua, ¿no? Pero bueno, son un poco reflexiones que hago en voz alta con respecto a lo que bueno, pues, estamos hablando, ¿no? Que es el miedo. Es una situación completamente natural, que el cirujano puede experimentar miedo en algunas intervenciones, y algunos, es verdad que algunos compañeros míos prefieren llamarlo estrés o ansiedad a esa reacción emocional. Para mí, como ya he dicho antes, la máxima expresión de confianza de un paciente con su médico se produce en el quirófano. El paciente se entrega, literalmente, entrega su cuerpo inmovilizado, anestesiado y por supuesto, por tanto, sin posibilidad de huida, a su cirujano, en el que deposita su confianza. Es verdad que la cirugía moderna es un trabajo de equipo, pero al final el interlocutor del paciente, la confianza de este y de toda su familia, recae sobre una persona, recae sobre el cirujano principal, que es el máximo responsable de lo que sucede dentro del quirófano, de lo que sucede en esos momentos. Si la enfermera comete un error, si un ayudante comete un error, o incluso si hay un error en el procedimiento anestésico, el cirujano es el responsable. En este último caso, refiriéndome a la anestesia, la responsabilidad es muy compartida, es verdad, pero como es lógico. Pero los familiares siempre van a mirar y van a pedir información de lo sucedido al cirujano, que es al que conocen y al que han elegido muchas veces. ¿Cuál es mi experiencia? Yo llevo casi 20 años metido en el mundo de la cirugía vascular. O sea, mi mujer, si estuviera aquí, diría, me ha absorbido por la cirugía vascular. La he aprendido de mis maestros, la he practicado y he participado activamente en su desarrollo a nivel nacional y a nivel internacional. Desarrollo como especialidad. Se la he enseñado a médicos residentes y a estudiantes de medicina y la he querido, la he amado tanto como la he repudiado. Puedo afirmar con seguridad que todos los cirujanos que conozco y que he conocido han y hemos experimentado miedo, no una sino muchas veces. Hay quien dice que con el dominio de la técnica y la experiencia el miedo disminuye, pero yo creo que con el dominio de la técnica aparece otro sentimiento, que es el de responsabilidad. Henry Marx es un neurocirujano muy famoso que escribió una frase que seguro que han oído, que dice, se necesitan 3 meses para aprender una técnica, 3 meses, 3 años para aprender a indicarla, para saber a quién hay que hacérsela, y 30 años para saber cuándo no hay que hacerla. Es una frase que parece así muy eslogan, pero encierra una verdad increíble. Yo creo que en esta afirmación se esconde la verdadera experiencia de un cirujano experimentado y que detrás de eso está el miedo que ha pasado en el quirófano, que es una parte muy relevante de ese conocimiento, de esa experiencia. Todos los cirujanos afirman que aunque tengan miedo durante una intervención comprometida, hacen esfuerzos para que no se les note. Yo lo confieso, pero por una razón práctica. Si yo tengo miedo en una situación de urgencia y lo estoy pasando mal, si mi equipo me pilla, se lo voy a contagiar, va a ser peor. Y eso es malo para mí. Hay que hacer esfuerzos para que no se te note y para no dejar de hacer lo que te corresponde en ese momento. Y para hacer lo que se espera de nosotros. Por eso lo hemos llamado, por eso se llama miedo recóndito, miedo escondido. Este camuflaje o combate interior que sufre el cirujano para vencer su miedo y realizar correctamente su trabajo, lo podemos llamar también personalidad quirúrgica o la personalidad del cirujano. Pero ¿hay algún cirujano que no pase miedo? En mi opinión, también lo hay, sí. Y además los considero, perdónenme, pero los considero malos cirujanos. Porque la ausencia de miedo, según lo que he expuesto hasta ahora, podría derivarse de una genética tremendamente valiente, podría ser. Pero también podría venir de la inconsciencia. Yo mismo pienso que en mi juventud pasaba menos miedo del que pasa ahora. Vamos, creo que tenía que ver con un lejano sentimiento de responsabilidad, ¿no? Cuando uno es residente o es adjunto joven y tiene a alguien mayor delante, pues pasa un poco como las clases de la autoescuela, que conduce el que está aprendiendo, no, el conductor es el profesor que está al lado, que también tiene pedales y que realmente es el que
si hay algún problema es el que responde, ¿no? Pero también se puede deber esta falta de miedo que hay en los cirujanos a una escasa comunión con el enfermo. Una escasa comunión, en mi opinión, derivada de una falta de caridad. Eso también existe. La falta de caridad o de empatía, para mí, es el peor pecado de cualquier médico. Y no niego su existencia, la conozco, la he visto. Pero sí debo decir que es excepcional, es rarísima, es rarísima. Y además, como he dicho antes, el acto quirúrgico es una cosa pública. Cuando estas cosas se ven, todo el mundo lo sabe. Y cuando todo el mundo lo sabe en el hospital, no se tolera, no se acepta, no es una cosa que pase desapercibida y es malo. Esto es muy importante porque, sin embargo, aunque sea una cosa excepcional, la sensación que tenemos los médicos es que los medios de comunicación, las redes sociales ahora, o las películas, han generado de los cirujanos en la sociedad muchas veces una imagen que va un poco por aquí, ¿no? Una imagen de personas sin sentimientos, de soberbia, ¿no? De falta de caridad o incluso de cosas peores. Sobre todo cuando las cosas no salen como el paciente quiere, pero no lo olviden, como el médico también quiere que salgan, ¿no? A veces las cosas no salen bien y el primero que no quiere que salga bien es el paciente y la familia, pero el médico también. Luego volveremos sobre la calidad. Vamos a seguir hablando de la personalidad quirúrgica. René Leriche, este señor que les enseño, es uno de los padres de la cirugía vascular. Hay un síndrome, que es el síndrome de Leriche, que lleva su nombre, y es una de las patologías más importantes que nosotros tratamos, que sería la imagen que les muestro, ¿no? Es una imagen de un escáner, de un TAC, donde se ven los dos riñones y la arteria aorta que se interrumpe, se obstruye debajo de las arterias renales y hace que el flujo de sangre que llega a las piernas pues llega por un entramado de red colateral. Ese es el síndrome de Leriche. Ya este señor, además de escribir el síndrome, en 1949 ya describió como nadie el espíritu quirúrgico. 1949. Antes de nada, leo textualmente, antes de nada es un estado del alma donde una cierta intrepidez, la confianza en uno mismo, la aptitud para tomar decisiones en la mesa de operaciones y el optimismo se equilibran con ponderación y buen sentido con las realidades del momento. Es un estado del alma que inclina constantemente a la acción, que empuja a querer resolver siempre por instinto o por la sola acción manual las situaciones perdidas o amenazadas. Y en otro lugar, Leriche dice, la cirugía no será nunca ocupación adecuada para las almas débiles y amantes de la tranquilidad. Esta visión idealizada de una persona amante, confesa de su profesión, a la que considera obligado entregarse por completo. Sin embargo, el hombre de la calle, la sociedad en general, sobre todo por la influencia de los medios que hemos comentado antes, suele considerar al cirujano como un hombre frío, deshumanizado, incluso algo sádico, duro, poco sensible y mucho menos instruido que el médico internista o el cardiólogo. En el concepto paternalista antiguo de la medicina, en el que el médico decidía, ¿no? Un poco decidía lo que era mejor para el paciente, un poco como hacían los emperadores romanos, ¿no? Todo para el pueblo pero sin el pueblo, ¿no? Yo decido por el paciente pero sin consultar con él, ¿no? Yo sé lo que es bueno para él y él no tiene ni idea. Este concepto antiguo está archisuperado, más que superado desde principios del siglo XX. No beneficia al cirujano, que se presentaba en aquella época, como ya describía Leriche, como alguien orgulloso, encantado de conocerse y con una fe inquebrantable en sus propios recursos. Bastos, en su libro Elogio y diatriba de la cirugía, también describe a un cirujano omnipotente, que oculta su miedo y sus emociones detrás de la mascarilla a la que reverencia como la más sacerdotal y la más prestigiosa de la indumentaria que puede tener un médico, que contribuye a esa liturgia mágica que es la cirugía y además evita que le vean sus víctimas. Afirma Bastos que los grandes cirujanos de la historia han tenido siempre una personalidad excepcional, dentro y fuera del quirófano, con un espíritu
no habrá indulgencia. Es siempre la ley del todo nada. O él solo cura al enfermo, y entonces es una especie de divinidad, o lo ha matado y se convierte en un asesino. Todas estas son imágenes más que obsoletas. Yo quiero cambiar esa imagen, quiero modernizarla, quiero renovarla, quiero actualizarla. ¿Cómo somos los cirujanos hoy? No hay duda de que el cirujano es una persona de acción, que tiene que estar actualizándose y aprendiendo del exponencial desarrollo tecnológico e industrial y del conocimiento científico. Yo recuerdo un profesor en la facultad que nos decía: lo que estáis estudiando hoy es la octava parte de lo que vais a tener que estudiar dentro de 10 años, ¿no? O sea, como que se iba a duplicar el conocimiento en poco tiempo. No olvidemos también que la cirugía moderna viaja íntimamente ligada a la tecnología. De hecho, mi hijo mayor ya empezó la carrera y estudia una carrera que hace años no existía, que se llama ingeniería biomédica. La tecnología, ya hay carreras que hablan de la tecnología, pero especialmente destinada a la medicina. El cirujano tiene que tener buena mano, es verdad, pero también tiene que tener buena cabeza. No solo me refiero a buena coordinación. Hay quien piensa, hay autores que dicen que la mano fue la que propició el desarrollo del cerebro humano y no al revés. Vesalio, que es un padre de la anatomía, es un autor de hace 1800 años, empezó su tratado de anatomía por la mano. Bueno, yo lo que quiero decir es que hay que tener un prurito por el estudio, ¿no? Como en el cuadro de Goya, aún aprendo, ¿no? Y aparece una persona mayor y aún aprende, ¿no? Pues ese es el cirujano. El cirujano no deja de aprender en toda su carrera. El cirujano debe confiar en sí mismo, pero también debe apoyarse en un buen equipo. Hoy en día nadie puede abarcar todos los campos de la cirugía. Y el cirujano que no se rodea de un buen equipo jamás será bueno en sí mismo. La cirugía moderna es multidisciplinar y se basa mucho en potenciar pequeñas cosas de mucha gente. El cirujano debe saber tomar decisiones, esto es crucial, esto es verdad. A veces, a mí por ejemplo, yo, así como les digo que paso miedo en quirófano, a mí no me gusta tomar decisiones. Es una cosa que en situaciones difíciles, saber pararse y pensar, si puedes, porque a veces no puede que no tengas el tiempo, recabar otras opiniones y tomar una decisión dominando ese miedo y contagiando de optimismo a tu equipo, es fundamental. Eso sí que es un carácter de un cirujano moderno, un buen cirujano. Que controle el miedo y que sea capaz de contagiar de optimismo y tranquilidad al resto del equipo, del que ha recabado su opinión. El acto sagrado de la cirugía es ese momento donde se llevan a cabo todos los planes, toda esa formación, toda esa experiencia, todo ese estudio, toda esa personalidad, todo ese ser del cirujano está en ese momento enfocado al bien de su paciente. Es un momento muy especial, es un momento donde se para el tiempo, como les decía antes, es un momento donde se apaga el móvil, de los pocos sitios que quedan todavía donde se apaga el móvil y donde no puede haber nada más importante que la curación del paciente. El cirujano se abstrae de sus problemas personales, de sus preocupaciones, que las tiene, créanme, del público que le rodea, y analiza cada uno de sus movimientos, de sus actos. De alguna manera se desprende un poco de su propia humanidad para dedicarse completamente en cuerpo y alma al bien de su paciente. Con esto último me refiero a que el cirujano tiene que distanciarse un poco psíquicamente en ese momento del enfermo. Tiene que no puede tener, para ser libre en tomar la mejor decisión para el enfermo, tiene que quitarse ciertas cosas pues, de cariño, de proximidad hacia el paciente. Pero me refiero por el hecho de la máxima concentración, ¿no? Estar concentrado en el acto clínico. Pero este distanciamiento no se puede, porque es ridículo confundirlo con una actitud sádica. No es que no me importe el paciente para nada. Incluso hay quien dice, ¿no?, que se extrae placer del dolor o del sufrimiento del paciente, de la víctima. No, esto no es así. El paciente quirúrgico además no sufre, está anestesiado. Es más bien el cirujano el que sufre si las cosas no salen como esperaba y como deseaba. Con un
paciente que está indefenso y que no se entera de nada. La cirugía es una especialidad dura, exigente, incómoda, estresante, que precisa, como he querido comentar, personas con una personalidad especial. Porque los fracasos de la cirugía son durísimos, durísimos. Pocas cosas hay más penosas que salir a la puerta de quirófano a dar malas noticias. Pero los éxitos también son gratificantes, por la inmediata sensación causa-efecto y por la convicción, esto es muy importante, tener la mente limpia y tener la convicción de que uno ha sido con su técnica y su saber el causante del beneficio. Los tiempos modernos, con la expresión de estos altavoces que se llaman redes sociales, también traen el peligro de las famosas fake news, ¿no? De las malas o falsas opiniones, ¿no? En los momentos en los que las cosas no salen como a ti te hubiera gustado y al cirujano en redes sociales se le persigue y se le crucifica socialmente, ¿no? Esto pasa. Pero bueno, ese es otro tema apasionante, el de la imagen del médico en las redes sociales, el de la imagen del médico, ¿no? Hacia afuera. Hay médicos que son expertos en proyectar una imagen magnífica y otros médicos que son magníficos y no proyectan y proyectan una imagen mala o ninguna imagen, ¿no? Pues esto es otro tema, ¿no? A veces nosotros pensamos, en nuestro entorno, a veces pensamos que es más importante publicar algo generalmente banal o poco importante, ¿no? En una red social de tal, que en una revista de alto índice de impacto con un estudio o algo científicamente más relevante. Pero bueno, eso es otro tema. Otra fuente de miedo en el que tampoco voy a entrar, es el miedo a la denuncia. La denuncia, como he dicho, social en redes puede llevar a un deterioro significativo de la reputación de un cirujano y, por qué no decirlo, de sus ingresos en la actividad privada, y la denuncia judicial. Es un tema mucho más amplio y es un tema doloroso para el cirujano que recibe una denuncia, que representa, por un lado, una afrenta contra su orgullo, pero demuestra, sobre todo siempre en el 100% de los casos, una mala comunicación con el paciente, que no ha percibido que su cirujano solo quiere lo mejor para él. Entonces, ese es el fallo, ahí está el fallo de todas las situaciones o de casi todas. El miedo a la denuncia y el miedo que se produce cuando hay una denuncia pueden condicionar, sin embargo, mucho la forma de trabajar del cirujano, que se puede proteger haciendo una medicina más defensiva. Eso es otro tema en el que no quiero entrar, para no alargarme más. Es una cuestión que ha deteriorado tanto, ha afectado tanto a la sanidad americana, que en Estados Unidos esto es un problema. La asistencia sanitaria en Estados Unidos no es, en todos los rankings que salen, no es ni de lejos la mejor del mundo. Tienen mucho que, y uno de los problemas que tienen es este. Por último, el cirujano ante todo es un médico y como tal se debe a una tradición ancestral que se plasma en el acto simbólico del juramento hipocrático. El juramento hipocrático es una especie de oración que se hace tradicionalmente durante el acto de graduación de la licenciatura. Cuando terminas la carrera en medicina y se hace este acto, ¿no?, de graduación y se recita esta oración. La frase más famosa es, seguro que la han oído, es primum non nocere, ante todo no hacer daños. La ley digamos que preside toda la práctica de todo médico. También existe una reflexión que se atribuye a muchos autores, como Claude Bernard, y que los médicos consideramos muy importante, que reza: curar a veces, aliviar a menudo, consolar siempre. ¿Sí? Podría ser otra gran frase que tiene que estar ahí en la retina de todo médico que se cree. Curar a veces, aliviar a menudo, consolar siempre. En la toma de decisiones a veces encuentras que no se puede hacer nada. A veces, a pesar de los avances de la medicina moderna, a veces no se puede hacer nada. Y lo único que puedes hacer es consuelo. Este cuadro que les enseño se titula The Doctor, es de Sir Luke Fields y está en la Tate Gallery en Londres. Fue pintado por este Fields en el año 1891 y rememoraba la muerte de su propia hija 2 años antes. Y lo hizo como homenaje a su médico, el Dr. Murray, que es el que aparece ahí, que permaneció a la cabecera del enfermo sin tener ni idea, sin saber qué hacer hasta que se murió. Es significativo que en ocasiones
no pocas, los pacientes y sus familias buscan el consuelo en el médico que les atiende y comprenden, cosa que a los médicos nos cuesta a veces, pero ellos a veces lo comprenden mejor, que no siempre se puede alcanzar la curación. Pero desde luego sí el consuelo. Yo he llorado con algún paciente mío y he ofrecido mis oraciones con el respeto para el que no tiene la suerte de la fe, y siempre he recibido una respuesta agradecida y positiva de creyentes y de no creyentes. ¿Cómo manejo yo mi miedo? Ya estoy terminando. Antes de terminar esta charla, quiero ser un poco más valiente y entrar un poco en mi experiencia más personal. ¿Tengo miedo? Sí, ya lo he dicho. Sí, a menudo. Diría que cada vez más. ¿Por qué? Pues posiblemente porque de alguna manera me he convertido en referencia para mis compañeros para algunas patologías complejas. En mi caso, me he decantado por la patología aórtica, y es un campo muy especial, muy grave y implica patologías complejas, como digo, que necesitan mucha tecnología, muchos recursos y mucha experiencia para hacer conexión, para lograr conexión. Entonces, como he madurado como cirujano y he vivido, por ejemplo, experiencias terribles que me han quedado, que quedan, como todos, que quedan como cicatrices en mi corazón, porque con la edad, no sé por qué, pero empatizo más con mis pacientes, porque me cuesta desprenderme de su sufrimiento, y porque además tengo la suerte de trabajar en un centro con enormes recursos, uno de los hospitales más grandes de España, que ha ganado este año por 8º año consecutivo el premio al hospital más prestigioso del país. Tengo la suerte de trabajar ahí, entonces tengo a mi alrededor profesionales increíbles que persiguen la excelencia. Entonces, aceptar un fracaso en este entorno o rechazar un caso es muy difícil. La forma que tengo de protegerme frente al miedo es apoyarme en mis compañeros. Esta charla me permitió también prepararla, me permitió reflexionar y pensar un poco en mi día a día y cómo manejo, a veces sin darme cuenta, estos sentimientos, estas ideas. Entonces, como les digo, la forma que yo tengo de protegerme es apoyarme en mis compañeros. Querer más a mis pacientes. Sorprende, pero querer más a mis pacientes. Y también la oración. Es mi forma. Es muy personal, que no tiene por qué ser la de nadie más, pero a mí esa me ayuda. Al hablar de querer más a mis pacientes, hablo de la caridad de la que hablaba antes. Puede pensarse, a priori, que es un factor que agrave el miedo, ¿no? Pero la realidad es que si tus pacientes son conscientes de ese amor, de esa caridad, se convierten de alguna manera en tus cómplices, en tus aliados, te acompañan en tu miedo, que desde luego comprenden mejor que nadie, y de hecho lo comparten contigo, incluso te animan. Es una cosa verdaderamente notable. Parece un contrasentido a todo lo que he dicho hasta ahora, pero esta es mi realidad. Cuando tu paciente y su familia, que no podemos olvidar que la familia del paciente es casi tan importante como él, y esto es otra frase un poco dura, pero es la realidad. Su familia son los que se van a quedar contigo si algo va mal. La familia se involucra en la toma de decisiones. Encuentran en ese entorno, encuentran en ti a su cirujano de confianza, pero también a un amigo, y comprenden tu sufrimiento. Y entonces el miedo se reparte mucho, se mitiga mucho. Si ellos saben que vas a estar ahí, que lo vas a dar todo, que darlo todo ha significado muchos años de formación, de dedicación, de vocación, también de buenas y de malas experiencias, te ofrecen su apoyo y de alguna manera también su consuelo. Y en este caso, para mí, vale muchísimo. Y finalmente la oración. Yo soy un médico de vocación temprana, ya sabía que sería médico a los 13 años, lo recuerdo perfectamente, 8º de GB. Ahora veo a mis hijos que tienen esas edades y me sorprende, porque lo veo tan pequeño, me sorprende que yo lo tuviera tan claro. Pero es que lo recuerdo nítidamente. Es verdad que yo tenía un modelo en casa que quise imitar, ¿no? Pero desde muy joven sabía que quería ser, no podía ser otra cosa. Pero la vocación flaquea muchas veces. Me ha puesto aquí, a veces no, muchas veces, en la vida cotidiana del médico. Ganamos poco dinero, estamos mal considerados, en parte por todo lo que comentaba antes. Tenemos que trabajar jornadas interminables, estamos obligados a estudiar en nuestros ratos libres. A mí me ayuda la oración en estos momentos, me ayuda la oración del Padre desde C,
tiene mucho efecto. Esto es si es una persona con mucha influencia en el cielo, créanme. Y me ayuda a la oración de mis hijos, de mi esposa, que es mi piedra angular, la que sustenta todo este tinglado, todo este edificio, y me ayuda mucho a rezar por mis pacientes. Este cuadro es un cuadro del Museo del Prado, y en él se representa al centurión romano cuando pide por su hija. Es una oración que yo repito antes de entrar como un mantra, antes de entrar en quirófano. Yo en los casos más complejos les advierto, antes de la intervención, los más día a día, pues a lo mejor no, pero los casos más especiales, los que te quitan el sueño semanas antes de tener que hacerlos, les advierto a los pacientes que voy a rezar por ellos. Algunos me miran sorprendidos, sobre todo los familiares más jóvenes. Algunas esposas se les ilumina la cara, pero lo que les puedo decir es que a nadie le parece mal, ¿no? Mi reputación y mi currículum están ahí. Ellos me pueden elegir como cirujano o no, pero les puedo asegurar que también piensan que una ayudita nunca viene mal. Esta es mi familia en nuestros momentos de desahogo en nuestra playa favorita, que es la playa de Nemiña, que vosotros conocen perfectamente. Muchas gracias.